Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes el haber venido a estas jornadas de egiptología. Por supuesto, agradecer al Instituto el hecho que haya permitido que esté aquí, además comparta escenario con magníficos ponentes y profesores como han sido mis compañeros y como lo será mañana también Curro. Y agradecer a los 7 alumnos del máster de egiptología el que hayan venido aquí. Ya partís con ventaja el año que viene, porque algún puntillo, bueno, pues se os puede dar. También, por supuesto, a alumnos del diploma de egiptología, del diploma online, que sé que también habéis venido. Bueno, y en definitiva a todos los que os une esta pasión por el antiguo Egipto y que hace que, bueno, pues en un fin de semana hayáis tenido a bien venir aquí y más, sobre todo, a este rollazo de conferencia que tengo que dar ahora en este momento de siesta, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a hablar de una época de transición. La última vez que tuve el gusto de participar en unas jornadas hablé de transiciones, ¿no? De Amenhotep III a Akenatón, de Akenatón a Tutankamón. Y ahora lo que vamos a hacer es algo similar. Quizás cuando uno habla de época ramésida o cuando uno tiene en mente figuras como Seti I, Ramsés II, pues evidentemente piensa en principio en un reino estable, en un reino poderoso, con expansión, etc. Pero la realidad es que la época ramésida no solo se caracteriza por un declive, en principio, a partir de la dinastía 20, sino que esas épocas con ciertas turbulencias a nivel de las esferas de gobierno ya se perciben con los sucesores del propio Ramsés II. Y es a eso a lo que vamos a dedicar estos minutos. Entonces, en principio puede llamar la atención para aquel que no sea conocedor del tema, para aquel que se haya quedado más bien en la lectura de la época de Ramsés II o Seti I, pero la realidad es esa. La realidad es que con los sucesores de Ramsés II vemos cómo en las esferas de poder hay toda una serie de intrigas que hacen que también el estudio de la historia a ese nivel para esa época del antiguo Egipto, bueno, pues tenga cierto grado de dificultad. Empezamos con esta imagen de Ramsés II, ¿no? Como símbolo de ese momento de apogeo dentro de la dinastía 19, pero también para recordar que, de algún modo, en la base de los problemas que vamos a ir viendo en los próximos minutos, en cierto modo, como digo, está la figura de Ramsés, en el sentido de que Ramsés II tuvo un largo reinado, como todos sabemos, 67 años de reinado, y sobre todo porque en esos 67 años de reinado tuvo numerosos hijos y aún más varios hijos que tuvieron el título de herederos al trono. Entonces esto pudiera parecer en principio una cuestión baladí, pero el hecho es que aquellos hijos que tienen prioridad para hacerse con el trono de Egipto también tienen unas familias, porque estamos hablando de un Ramsés II que, bueno, pues posiblemente comenzó a reinar con unos 25 años, pero claro, a lo largo de su largo gobierno ya tiene cierta edad, ya tiene hijos, que a su vez tienen hijos, es decir, se crean bueno, pues subdinastías, algunas de ellas que sin duda esperan en algún momento reinar. Entonces, es posible que ese largo reinado y esa gran cantidad de hijos que nos muestran las listas que ahora se ponen de moda, por decirlo así, es algo que en épocas anteriores es prácticamente inexistente. Pues todo esto puede estar en la base de los futuros problemas que se van a dar en la dinastía. Aquí, por ejemplo, tenemos una escena muy conocida que aparece en el frontal del lado este del Ramesseum, de lo que es el edificio principal, donde debajo de escenas en las que aparece Ramsés se muestra esa serie de hijos. Tengamos en cuenta
que combinando las distintas listas de príncipes, estamos hablando de documentados prácticamente medio centenar de príncipes y casi otro medio centenar de princesas, pero me refiero a aquellos que han sido documentados con un nombre asociado. Si vamos, por ejemplo, a la sala hipóstila del Ramesseum, volvemos a ver que se repiten estas listas y en todas ellas sí que vemos como hay un elemento que no falla, y es que, en principio, la ordenación que se hace de esos príncipes es una ordenación cronológica. Es decir, no importa de quién sea hijo ese príncipe, lo importante, me refiero en cuanto a madre, lo importante es que son colocados en principio según su orden de nacimiento. Entonces, gracias a esas listas, evidentemente, pues tenemos una idea bastante exacta de cuál es la prole principal de Ramsés II, como también tenemos una idea bastante exacta de qué personajes, qué príncipes fueron considerados herederos al trono de Egipto, dado que durante el reinado de Ramsés muchos de estos príncipes mueren antes que su padre, de modo que ese derecho a heredar el trono de Egipto va pasando a los siguientes hijos. El primero de ellos es un hijo de Nefertari, el futuro Amenhotep, pero después los siguientes serán hijos de Isis Nofret. Aquí, por ejemplo, si vamos al primer patio, al patio de Ramsés II del templo de Luxor, encontramos también un bonito listado de príncipes. Aparece en las inscripciones siempre el mismo modelo, la referencia que es hijo del rey, y los títulos del personaje, y al final el nombre del príncipe. Aquí, por ejemplo, vemos el último heredero antes de que este personaje muriera, me refiero a Hanwaset, y dejara vía libre para que Merneptah fuera el heredero una vez Ramsés II muriera. Bueno, muere Ramsés II en el año 1213 a.C. Esta cronología parece bastante fiable. Él reina de 1279 a 1213, de modo que el hijo número 13 que aparecía en las listas, que es el príncipe Merneptah, es el que finalmente se convertirá. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ha introducido el cartucho de Baenra Merinetseru, que es el nombre de entronización que adquiere Merneptah. Bueno, pues ese hijo número 13 es el que finalmente, como todos sabemos, se va a convertir en rey de Egipto. Pero aquí nos hemos de quedar con esa cuestión. Más allá de esa aparente solidez, todo es discutible, ¿no? Pero dentro de esa aparente solidez que ofrece el reinado de Ramsés II, el hecho de que haya sido tan extenso ese reinado y el hecho de que hayan pasado varios herederos al trono y que hayan creado expectativas de futuro en varias familias, bueno, pues esto posiblemente, como decía, esté en la base de esos futuros problemas que van a afectar a la fase final de la dinastía XIX. El hecho es que cuando muere Ramsés II, hereda el trono Merneptah. En principio, no conocemos por la documentación que se haya producido ningún problema, ningún conflicto interno. No conocemos que nadie haya desafiado esa herencia del trono por parte de Merneptah. Hasta aquí todo está en orden, pero la situación comenzará a cambiar en breve. De Merneptah, por ejemplo, ya sabemos que desde muy pronto ya comienza a asociar al trono a un hijo suyo. Claro, esto es importante porque es una manera de perpetuar la línea dinástica y de dejar claro quién es quién va a ser el futuro rey de Egipto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jebel Silsila, en estas canteras de arenisca, principalmente la dinastía 18 y 19, se hicieron varias capillas, se tallaron varias capillas. Aquí podemos ver las pertenecientes a Ramsés II y al propio Merneptah. Y en la capilla de Merneptah, que es la de la derecha, tenemos, por ejemplo, aquí un relieve en el que se muestra al propio monarca egipcio
seguido de su esposa principal, Isisnofret, y justo detrás a un príncipe que no es otro que Seti-Merneptah. Este Seti-Merneptah será el futuro rey de Egipto, que todos conoceremos con el nombre de Seti II. También tenemos constancia de otros príncipes de época de Merneptah, principalmente el caso de Jaen-Waset. Este es un príncipe que, por ejemplo, lo tenemos documentado en relieves que aparecen en Karnak, en el sector que hay en el lado del patio de la Cachette, o, por ejemplo, en el lateral sur de la exterior de la gran sala hipóstila, ¿no? Aquí hay una serie de relieves fechados en la época de Merneptah y entre ellos aparece este Jaen-Waset. Existen al menos otros dos posibles príncipes, hijos de Merneptah, pero sobre estos quedan muchas dudas. No estamos seguros de que realmente sean hijos de este faraón. Entonces, los dos más importantes, digamos, que serían estos dos que acabo de citar. Si después nos acercamos a lo que es la administración en la época de Merneptah, también vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Vamos a intentar recordar algún nombre porque más tarde veremos cómo realmente es importante para la historia que vamos a contar. Por ejemplo, cuando hablamos de los visires en el reinado de Merneptah, bueno, pues sabemos que hay un principal que prácticamente es visir durante todo el reinado de este monarca y que sería el visir Panegesi. Pongo ese 2 en cursiva porque sabemos que al menos es visir desde el año 2 de Merneptah, pero podría haberlo sido desde el propio inicio del reinado. Merneptah, como sabéis, bueno, pues tiene un reinado de 10 años, por lo tanto este año 8 está marcando una realidad, y es que este visir no acaba su función después de la muerte de Merneptah, sino antes. Después tenemos un segundo visir documentado y, por ejemplo, como inspectores del Tesoro, que también es un cargo muy importante dentro de esa administración, contamos con un Chai y con otro personaje también conocido con el nombre de Merneptah. Como inspector del granero, también una función de gran importancia, tenemos a Siese, que viene del reinado anterior. Y, por ejemplo, ya dentro del mundo religioso, los dos cargos más importantes, que serían el de primer sacerdote de Amón en Tebas y el de sumo sacerdote de Ptah en Memphis, hallaríamos, por ejemplo, a Romarroy, que como sumo sacerdote ya viene del reinado de Ramsés II, e incluso, aunque sea de finales de Ramsés II, pero que incluso prolongará su función más allá de Merneptah. De hecho, también sobre él hablaremos posteriormente. Y también, por ejemplo, tenemos a Hori, que, bueno, pues es un personaje de interés porque este Hori es ni más ni menos que hijo de Jaen-Waset. Jaen-Waset era, bueno, pues fue uno de los hijos famosos, ¿no?, de Ramsés II, que ocupó ese cargo de sumo sacerdote de Ptah en Memphis y que además tuvo la condición de heredero al trono de Egipto, más o menos hasta el año 55 de Ramsés II, en el que esa condición ya pasó a Merneptah. Por lo tanto, démonos cuenta de que este Hori, hijo de Jaen-Waset, podría haber sido heredero al trono de Egipto si su padre no hubiera muerto antes que su abuelo. Entonces, claro, con esto quiero decir que estos pequeños detalles, en un reinado tan largo y en un reinado en el que ha habido varios sucesores al trono adultos con sus propios hijos, esto es importante tenerlo en cuenta, porque se han podido crear unas perspectivas de futuro en ciertas familias que de repente han quedado truncadas, como ha sido el caso, por ejemplo, de Hori, al ver que su padre, Jaen-Waset, muere antes que su abuelo. Y como virreyes de Kush que tengamos documentados para el reinado de Merneptah, citaríamos en primer lugar Mesui, que sabemos que es virrey de Kush hasta finales de Merneptah. Y ya a finales del reinado de Merneptah aparece Hamchitri, que es otro personaje que también puede desempeñar un papel importante
en los acontecimientos que veremos en unos minutos. Por fortuna, tenemos datos bastante precisos sobre cada uno de los monarcas de este final de la dinastía XIX, precisos en cuanto a en qué momento, con exactitud o aproximadamente, ascienden al trono de Egipto, en qué momento, por ejemplo, fallecen o son enterrados. Claro, esto es muy importante porque dentro de las dificultades que puede crear el reconstruir la historia de este periodo, por lo menos es esencial el que los datos cronológicos sean precisos, porque gracias a métodos que no voy a explicar, pero por los que podemos sacar una cronología absoluta, el tener la longitud de estos reinados es desde luego vital. Entonces, eso es algo que juega a nuestro favor. En todo caso, ya vemos como Merneptah finaliza su reinado tras 10 años y poco después de su muerte, fijémonos que este es el último documento fechado de Merneptah, pero justo pues dentro del periodo de tiempo razonable tras la muerte del faraón se produce el ascenso de su heredero, el que hemos llamado antes Seti Merneptah y que ahora llamamos ya Seti II. Este es Seti II, en una de las estatuas que ha sobrevivido de su reinado. Hay que decir que muchas de estas estatuas, o sobre muchas de estas estatuas, pende la duda de si realmente son suyas o son usurpadas del rey Amenmese. Aquí ya estoy hablando de algunos personajes que forman parte del conflicto de la dinastía XIX. El hecho es que tan pronto empieza su reinado, empezamos a ver toda una serie de textos que son bastante claros en cuanto a que nos muestran cómo este reinado tiene un momento turbulento, un momento muy, muy delicado. Por ejemplo, si vamos a varios Ostraca, podemos rápidamente ver cómo en ese periodo de Seti II hay un conflicto en Egipto. Por ejemplo, el ostracón Nash I dice: yo escondí un cincel mío en mi casa después de la guerra. Bueno, pues se está hablando de un conflicto, de una guerra en época de Seti II. Por eso digo, la imagen general que podemos tener del periodo de Ramsés II o de la dinastía XIX es una imagen casi idílica de un país poderoso, ordenado, donde ya, como nos ha mostrado Juan Carlos, pues pueden aparecer actos de corruptela, etcétera, pero bueno, dentro de la normalidad. Pero la realidad histórica es otra muy distinta. Vemos cómo hay auténticos conflictos armados dentro del país. Después, otro ostracón también hace referencia a la guerra. Después de la guerra vimos dos cinceles. Otro que se conserva en Bruselas dice: luego murió su padre en la guerra. Y otro más, procedente de Der el Medine, dice: cuando vino el enemigo. Claro, ninguno clarifica qué situación se ha producido, pero vemos que se habla de guerra, vemos que se habla de enemigo. Lo que nos debe quedar claro, según vayamos viendo otros documentos, es que esa guerra es una guerra interna y que ese enemigo es un enemigo interno. No es ninguna invasión extranjera, no es un conflicto contra los nubios ni contra los asiáticos, es un conflicto interno que tiene Egipto. Y esto queda bastante claro una vez analizamos toda la documentación. Y dentro de esa documentación hay un papiro que se fecha en la época del rey Siptah, en el momento en el que, como visir, ya vemos a Hori, pero fíjense, antes he hablado de un Hori, que es hijo de Jaenwaset y que es sumo sacerdote del dios Ptah en Memphis. ¿Se acuerdan? Hace un minuto he hablado de él. Pues este Hori es hijo de ese Hori, con lo cual este Hori del que estoy hablando, este visir, es nieto de Jaenwaset y por lo tanto es bisnieto de Ramsés II. Es decir, que como hemos visto esta mañana también, hay familias que se asientan en el poder y que perduran en ese poder a lo largo de generaciones, incluso, y esto es lo más sobresaliente, sobreviviendo a conflictos realmente serios como los que se van a producir en el Egipto de finales de la dinastía
XIX. Pues bien, este papiro, que nos ofrece en realidad un texto de un personaje del el Medina, probablemente es como una especie de borrador de carta que tenía como destino al visir Hori, pero que, bueno, no sabemos si la carta llegó o no. Esto es como un borrador. Pero nos habla de una serie de hechos que tuvieron lugar antes del reinado de Siptah, por lo tanto, durante el reinado de Seti II, y bueno, hechos que evidencian que algo está pasando en Egipto. Hay un conflicto en el máximo poder dentro de Egipto. Lo que se hace en este papiro, que es muy conocido por otra parte, es, entre otras cosas, ofrecer un listado de acusaciones contra un individuo llamado Paneb. Paneb es una de las estrellas de la dinastía XIX por corrupto, por mangante, por buscapeleas, lo reúne todo este personaje. Por lo tanto, realmente es muy divertido leer papiros como el Sal 124, porque tenemos una retahíla de acusaciones, algunas de ellas impresionantes, ¿no? Pero claro, mientras se hacen esas acusaciones, también se están describiendo acciones en las que Paneb es protagonista, pero en las que se menciona a otros hombres que conocemos cuando trabajaron en Der el Medina o bajo qué faraón trabajaron en Der el Medina. Entonces vamos a leer ahora algunos fragmentos. Cargo o acusación concerniente a la persecución de Paneb tras el capataz Neferhetep, mi hermano. Quien escribe se llama Amenacht y el hermano de Amenacht es Neferhetep, que es capataz en Der el Medina, ahora en esta época de Seti II de la que se está haciendo referencia, pero que ya viene de tiempo de Ramsés II como capataz. Es decir, es una persona asentada, y si conocéis un poco cómo funciona el sistema de trabajo en Der el Medina, pues sabréis que generalmente ese hombre que es capataz va a dejar su cargo en herencia a su hijo y así sucesivamente. Por supuesto hay cortes y hay cambios, pero esta es una tradición que más o menos se cumple, ¿no? Entonces, este Paneb persigue ni más ni menos que al capataz, y más adelante se dice, el capataz Neferhetep denunció este hecho, ¿no?, al visir Amenmose, y él le impuso a Paneb un castigo, ¿vale? El problema llega al visir Amenmose, que nada tiene que ver con el rey Amenmose, este es otro personaje, pero el visir Amenmose dice, bueno, pues esto está muy mal lo que se ha hecho, así que impongo un castigo al trabajador Paneb. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Paneb se queja contra el visir, fijaros, un trabajador de Der Medina establece una queja ni más ni menos que contra el visir. Claro, esto es alucinante, esto no es normal. Y se queja ante el visir, ante Mose. Entonces, sea quien sea este Mose, es un cargo superior al del visir Amenmose, porque si no la queja no tiene sentido, ¿verdad? Y sobre todo cuando ese Mose es capaz de cesar al visir Amenmose. Si Mose cesa al visir Amenmose, que esto parece un juego de palabras, es porque este Mose es un rey, porque si no, no hay otra manera de leerlo, ¿no? Entonces, Mose prescinde del visir Amenmose y fíjense quién va a colocarse ahora como visir bueno, lo quitamos de medio, quién va a colocarse ahora como visir en Egipto. Tenemos a Jaemchitri, que no sé si se acuerdan de él, pero también se los puse hace algunos minutos. Este que ahora es visir, muy probablemente es el personaje del mismo nombre que hace un ratito hemos visto como el último virrey de Kush. ¿De quién? Uy, madre. El último virrey de Kush de Merneptah. Solo hemos hablado de esto, no hemos hablado de más. La cosa se va a complicar más. Pero claro, lo importante es eso, ver cómo el virrey de Kush, el último virrey de Kush del reinado de Merneptah, ahora, si es que es el mismo, el nombre es el mismo, claro, es difícil saber si es la misma persona, pero si es el mismo, este personaje se convierte ahora en visir, sustituyendo a este Amenmose. Y todo esto en el momento en el que un tal Mose tiene capacidad de expulsar a un visir, porque sin duda alguna
este Mose es un rey. Entonces ya vemos que aquí están pasando cosas un poco fuera de lo normal. Entonces, claro, la primera pregunta que nos planteamos es si este Haem Chitri es el virrey de Kush que hemos visto a finales del reinado de Merneptah. De hecho, es muy posible, porque bueno, en la documentación se observa cómo Haem Chitri ha sufrido una eliminación de su nombre sistemáticamente en todos los monumentos. Es decir, este antiguo, aparentemente virrey de Kush, que ahora es visir, allá por donde aparece su nombre, vemos que su nombre ha sido picado. Y posiblemente esto es así porque este Haem Chitri ha formado parte de un gobierno rebelde que es el que ocupaba ese personaje que hemos visto que se llama Mose. Con lo cual, si Mose es un rebelde, ahora veremos por qué, un rebelde que ocupa el trono de Egipto, quitándoselo al legítimo heredero de Merneptah, evidentemente ese grupo de personas leales, importantes de su reinado, van a quedar afectadas por este hecho. Y por eso vemos, como decía, cómo ese personaje es eliminado de esta manera de las fuentes, o a veces vemos cómo su nombre ha sido, por ejemplo aquí vemos el Ja, su nombre ha sido sustituido por el de otro personaje. Aquí, por ejemplo, el personaje que coloca su nombre por encima del Haem Chitri es el nuevo visir de Seti II, una vez él recupera el trono, eso lo veremos, y que sustituye a este que ha participado de la rebeldía. También en el papiro Salt 124 podemos sacar el siguiente extracto. Dice: mi padre murió y el capataz Neferhetep, mi hermano, fue colocado en su lugar. El enemigo asesinó a Neferhetep. Y él le puso, se refiere otra vez a Paneb, en el lugar de mi padre. Por lo tanto, este Paneb, que era un trabajador simple de Der el Medina, llega a colocarse como capataz. Claro, ¿de qué manera? Habiendo asesinado previamente al capataz legítimo, que era Neferhetep, y que tenía, bueno, pues una serie de descendientes que esperaban en el futuro heredar ese cargo de capataz. Con lo cual, en definitiva, sacamos una conclusión muy clara. El enemigo al que se refiere este papiro Salt 124 no es otro que Mose, y Paneb es alguien favorecido por Mose, porque recordemos que Paneb se quejó al visir Amenmose, y de esta queja se quejó a Mose, perdón, del visir Amenmose, y lo que sacó de esa queja fue la eliminación del propio visir. Entonces es alguien que es favorecido, por razones que desconocemos, por Mose. En Der el Medina, muy cerquita de Der el Medina, conocemos un santuario dedicado a la diosa Meret Seger, y en él, por ejemplo, en la llamada Capilla G, aparece un relieve, está en malas condiciones. También ese relieve ha sido picado, los nombres picados, porque hay una persecución contra estos personajes, probablemente, ¿no? Entonces, en primer lugar, aparece la figura de un faraón que, bueno, pues muy probablemente nos tiene que llevar a ese Mose, que es el rey Amenmose, que usurpa el trono, y tras él vemos a otros dos personajes. El primero es un visir, aparece parte de su nombre. Este visir aparentemente sería Amenmose, con lo cual estamos ante, bueno, el recuerdo de un momento en el que este visir aún no había sido depuesto de su cargo tras el afer de Paneb. En otra parte del papiro vemos cómo sobre Paneb caen otro tipo de acusaciones. Por ejemplo, se le acusa de haber saqueado la tumba del rey Seti Mereptah, que, como digo, no es otro que Seti II. Se le acusa de saquear la tumba, de sacar bloques de la misma, de
de utilizar material de la tumba, de saquear los almacenes en la tumba de este monarca. Incluso, fíjense, por ejemplo, se dice que cogió la cubierta del carro del rey, que robó incienso de la Enéada, pero también, por ejemplo, en otra parte del papiro, se expresa cómo a Paneb se le acusa de haber estado bebiendo mientras estaba sentado encima del sarcófago del rey Seti II. Claro, esto es un poco fuerte, pero eso es lo que pasó. Entonces, la cuestión es cuándo se producen esos hechos. Uno podría pensar que Seti II ha sido enterrado y que después se ha producido el saqueo de la tumba, pero teniendo en cuenta la problemática que vamos a ver de la usurpación por parte de Amenmose del trono de Seti II a mediados del reinado de Seti II, lo más probable que tenemos aquí es que en esa tumba que se está construyendo de Seti II y en la que ya se está dejando material funerario, pero aún no al rey Seti II, porque este aún no ha muerto, es en esas condiciones donde se produce probablemente este saqueo. Para entender un poco el proceso histórico que se produce, una fuente muy importante son los registros, los diarios, ¿no?, que aparecen en Der el Medina. En Der el Medina tenemos, para la dinastía 19-20, registros día a día, claro, no completos, no para todos los años, pero en algunos casos sí. Sabemos día a día quién va a trabajar al valle, quién no lo hace por enfermedad o por parto de su mujer o por mil otras razones. Entonces, claro, es una información muy valiosa porque estos registros, este diario, lleva una serie de fechas asociadas, por supuesto, y también menciones, no siempre, pero menciones del faraón bajo el cual se está trabajando. Entonces, cuando uno analiza esos registros en Der el Medina para esta época, se da cuenta de una situación que es bastante llamativa, pero que no es casual, y es la siguiente. Aquí pongo cada uno de estos cuadros con un número, indican los 6 años de reinado de Seti II. Al rey Seti II le hemos dado este color azul y al usurpador Amenmese le damos este color amarillo. Entonces, lo que indica esta pequeña gráfica es lo siguiente. Durante el año 1 y gran parte del año 2 de Seti II, vemos cómo hay referencias a su reinado en los registros de Der el Medina, pero no vemos ninguna referencia a Seti II en Der el Medina correspondiente a los años 3, 4 y principios del año 5 de Seti II. Pero, en cambio, sí que vemos referencias a Amenmese, al usurpador, que coinciden con los años 3 y 4. Claro, 3 y 4 de Amenmese, pero muy probablemente hemos de entender que la contabilización de reinados de ambos monarcas empiezan a la par. Entonces, lo que tenemos claro es una cosa. Si Amenmese aparece mencionado en los años 3 y 4 en Der el Medina, pero no así en los años 1 y 2, por redondear, y en los años 5 y 6, es porque Amenmese tiene control del Alto Egipto, o por lo menos control de Tebas, en este periodo. Y en cambio, Seti II tiene control de Tebas. Claro, tener control de Tebas es más que tener control de Tebas, es tener control de un gran territorio del sur de Egipto, pero Seti II solo controla el área tebana o el Alto Egipto a principios de su reinado y a finales de su reinado. Por lo tanto, vemos que estos documentos de Der el Medina son excelentes para saber encuadrar en qué momento y durante cuánto tiempo se produce la usurpación de Amenmese, que es ese al que hemos llamado enemigo en el papiro Sal 124 y que es ese que eliminó a un visir llamado Amenmose, probablemente porque no era de su agrado o no seguía su línea de gobierno, ¿no? Entonces, este esquema, como digo, es valioso para entender un poco el proceso histórico que se produce en este momento. Si ahora vamos al Valle de los Reyes y nos centramos en un lugar concreto del Valle de los Reyes, que es este es un lugar muy importante para la dinastía 19, puesto que en este lugar, a finales de la 19, porque en este lugar se enterraron muchos de los monarcas de los que vamos a hacer mención. En este sector tenemos a Seti II, a Amenmese lo tenemos aquí, la tumba de Amenmese. También en este sector
tenemos a Siptah, que es el heredero el que sucede en el trono a Seti II, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, la tumba de Tausert, que será el último monarca, mujer, de la dinastía XIX. Entonces, es una parte, desde el punto de vista arqueológico, muy importante también para la comprensión de este periodo. Aquí vemos esas tumbas a las que hacía referencia, pero ahora solo vamos a acercarnos a la KV-15, y aquí encontramos la tumba de, como decía, de Seti II. Esta es una tumba real, inacabada, pero del estudio del proceso de decoración de esta tumba también podemos sacar datos de interés. Es una tumba en la que se observa que hay dos fases constructivas claramente diferenciadas. Hay una primera fase que hace que entendamos esos 2 primeros años de reinado de Seti II sobre todo el país, y una segunda fase en la que esa decoración es usurpada, en el sentido de que el nombre de Seti II es picado. Claro, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer quién? ¿Cómo se llama el usurpador? Amenmese. Amenmese, vale, pues entonces Amenmese ordena que se elimine esos nombres de Seti II, simplemente se produce una damnatio memoria, un borrón de esa figura. Pero claro, después vendrá otra fase, dos, en realidad 3, otra fase, y esa tercera fase, la veremos después, será la que marque el momento en el que Seti II recupere otra vez el poder sobre todo Egipto, y entonces volverá a ordenar que los maestros vayan a la tumba para volver a colocar su nombre donde fue eliminado por Amenmese. Entonces, todo esto se ve perfectamente en esta tumba, y más cuando los artistas de la tumba nos dejaron una serie de detalles muy, muy claros. Por ejemplo, cuando eliminan, vamos a verlo aquí, cuando eliminan el nombre de entronización de Seti II, el signo Men original que aparece escrito es de este tipo, no es esta inscripción precisamente, pero me sirve para mostrar cómo es ese signo Men, digamos, de manera ortodoxa. Pero cuando Seti II recupera el trono y ordena que esos nombres que han sido picados por Amenmese se vuelvan a colocar en su lugar, estos artistas que vienen a colocar ahora el nombre, que van a renovar el nombre, colocan este signo Men sistemáticamente en toda la tumba. Entonces vemos que hay una gran diferencia. Entonces este pequeño detalle, de algún modo, nos enseña ese proceso de restauración de la tumba desde el primer corredor de la misma, puesto que la tumba de Seti II quedó abandonada en el momento en el que se estaba plasmando en la entrada del primer corredor la letanía de Ra, como toca en el ordenamiento de las composiciones religiosas en esta época, ¿no? Entonces vemos que realmente es indudable que Seti II reina en solitario en Egipto 2 años, y que después, redondeando cifras, en ese año 3-4 hay otro personaje que es Amenmose, que por lo menos se hace rey de Egipto en el sur de Egipto. Claro, no en todo Egipto, porque Seti II sigue viviendo, y entendemos que Seti II conserva su poder en el reducto norte, probablemente en Pi-Ramsés, ¿no? Entonces ya vemos cómo hay distintos tipos de pruebas que podemos emplear, epigráficas, arqueológicas, etcétera, para reconocer este hecho. Aquí, por ejemplo, en este esquema he marcado precisamente eso, la parte que se había decorado de la tumba durante la fase inicial de Seti II como rey de todo Egipto, y la parte que se decora una vez Seti II recupera, tras Amenmese, el trono de todo Egipto, con, evidentemente, restauración de los nombres que habían sido eliminados previamente. Entonces, este Mose que aparecía en el papiro Sal 124, o Messi, porque claro, este es el nombre, Messi, entonces este hombre no es otro que el rey que conocemos como Amenmose. Entonces, sobre Amenmose tenemos múltiples cuestiones. Conocemos sus 5 nombres del protocolo real, tenemos esos datos
sobre cuál es su encuadre cronológico concreto dentro de la historia de Egipto. Pero, claro, nos falta tener la seguridad de saber a quién tenemos que asociar a Amenmose, de dónde sale este personaje, cómo puede llegar a disputar, y de hecho lo hace, el trono de Egipto al heredero de Merneptah, a Seti II. Estas son cuestiones que, como veremos, no son fáciles de resolver, pero bueno, podemos intuir unas posibles soluciones. Cuando observamos las fechas asociadas al comienzo del reinado de Seti II y al comienzo del reinado de Amenmese, y colocamos esas fechas en un mapa, nos sale el siguiente resultado. Vemos cómo Seti II tiene documentos que se refieren a su año 1 de reinado, año 2, año 1, etcétera, que ocupan el territorio del sur de Egipto. Bueno, hay más fechas, pero simplemente pongo las que corresponden al territorio al sur de Tebas. Bien, esto es normal, al fin y al cabo él es rey en todo Egipto. Pero claro, la fecha más antigua que tenemos para Amenmose, del año 1, procede ni más ni menos que de Bugen, de donde no tenemos fechas de ese año del rey Seti II. Entonces, ¿por qué comento esto? Bueno, pues porque una hipótesis de trabajo es que este Amenmose, que tal vez llegara a tener control, tal vez, hasta prácticamente la altura del Fayum, si hacemos caso a esta pieza encontrada en Enrique. Claro, esto es una pieza cerámica, esto es móvil, entonces podía haber venido del sur y haber sido depositada en ese lugar. Entonces, realmente no es un elemento en absoluto de peso, ¿no?, para marcar la máxima expansión que hubiera podido tener Amenmose. Pero el hecho es que, si recordamos las fechas que he puesto anteriormente, nos damos cuenta cómo tal vez, y solo tal vez, porque no lo podemos afirmar, este rey Amenmose, que tiene su primer año de reinado marcado en Bugen, en el extremo sur del territorio egipcio, cuando Seti II no tiene una fecha del año 1 en esa posición, tal vez sea el antiguo virrey de Kush, conocido como Mesui. Mesui, Mesi, Mose, todo esto es lo mismo. Son distintas... podemos encontrar distintas variantes de un mismo nombre. Claro, no es seguro que el virrey de Kush, Mesui, sea el futuro rey Amenmose, pero es una buena posibilidad, o una posibilidad interesante para tener en cuenta, porque como virrey de Kush, evidentemente, el núcleo de fuerza de este hombre está en el sur de Egipto, y es justo en el sur de Egipto, en Bugen, donde aparece por primera vez una fecha asociada a Amenmese. Y claro, son el mismo nombre. Entonces, esta posibilidad hay que tenerla, como decía, en cuenta. Pero después tenemos otro detalle para nada despreciable. Esto es el pequeño templo de Amada, uno de esos templos que fueron desmantelados en los años 60 a causa de la creación de la gran presa del lago Nasser. Y bueno, en este monumento tenemos algunos detalles de interés. Si vemos las jambas de entrada del templo, vamos a ver, por ejemplo, este relieve que nos muestra al virrey de Kush, Mesui. La piedra es arenisca, como todos los templos de esa zona, y es un afloramiento continuo de arenisca, y la arenisca ya saben que bueno, pues se erosiona, ¿no?, con cierta facilidad. Con lo cual, bueno, pues muchas inscripciones están como medio borradas o es más difícil ver los detalles. Pero aquí lo que tenemos que hacer es el siguiente ejercicio. Más allá de la lectura del texto, lo único que nos va a interesar es reconocer aquí la inscripción que habla del virrey de Kush, Mesui. O sea, una vez reconocido que este es el virrey de Kush, Mesui, nos fijamos en la figura del virrey y vemos cómo aparentemente en su frente tiene una cobra, aparentemente. Claro, uno podría decir, bueno, eso es alguien que ha tropezado ahí y ha hecho un... Bueno, podría ser, porque no se ve muy claro, ¿verdad? Pero claro, este personaje está en la jamba derecha, la que mira hacia la entrada del templo, con lo cual, si vamos a la otra jamba, a la izquierda,
vemos exactamente lo mismo. Entonces, claro, ya es muy difícil pensar que alguien haya tropezado en los dos lugares y que haya dejado esa formita que aquí, con más claridad si cabe, sí que nos recuerda perfectamente una cobra, ¿verdad? Vamos a ver, si alguien ve esto, es difícil que no piense que es una cobra. Y sobre todo por lo que digo, porque se repite en las dos jambas. En las dos jambas y en el mismo templo. Es demasiada casualidad. Entonces, tenemos aquí un ejemplo iconográfico de un virrey de Kush con una cobra en la frente. Claro, eso no se ha visto nunca, ni se verá. Un virrey de Kush no lleva una cobra en la frente. ¿Quién lleva una cobra en la frente? Bueno, pues vamos a ver ejemplos de personajes que no han sido reyes, en principio, pero a los que se le ha colocado una cobra en la frente. Por ejemplo, aquí tenemos la figura de un general muy conocido, que es el general Horemheb. Claro, el general Horemheb tenía una cobra en la frente cuando fue representado originalmente en la que iba a ser su tumba en Saqqara. Pues evidentemente no, por más rango que tuviera este general como jefe de todos los ejércitos de Egipto, etc., él no podía tener una cobra porque eso es una prerrogativa del faraón. Sin embargo, aquí vemos una cobra, pero claro, Horemheb llegó a ser rey de Egipto. Por lo tanto, a posteriori, hubo una orden de colocarle la cobra en esas representaciones en las que él había sido plasmado como general, pero no como faraón. Pero se hace comprensible. O, por ejemplo, podemos ir a las mismas listas de príncipes. Cuando Merneptah es representado como el 13º hijo de Ramsés II, es representado como un príncipe, como todos los demás. No hay ningún detalle que sea distinto, ni a los príncipes que le preceden, ni a los que le siguen. Pero claro, llega un momento en que Merneptah, a pesar de ser ese hijo número 13, accede al trono de Egipto, porque ha visto morir a sus hermanos, ha visto morir a su padre, y se convierte en rey de Egipto. Y entonces, en ese caso, en las listas de príncipes de Ramsés II, vemos dos tipos de actuaciones. Una actuación es colocar la cobra en la frente del que había sido príncipe, pero que ahora es rey, y otra actuación simplemente consiste en colocar el cartucho que le identifica como rey. Aquí aparece su nombre de príncipe, Merneptah, pero aquí ya aparece el nombre de entronización, Ba-Enra. Bueno, es otra manera de señalar que este personaje, que no era rey, ahora sí que es rey. O, por ejemplo, el caso más conocido y más llamativo también es el de la lista de príncipes de Ramsés III en el templo funerario de este monarca. Bueno, esta es una lista preciosa, ¿no? Porque se conserva en un lugar bastante atractivo por la policromía que aún ha llegado a nosotros, etcétera. Pero la lista no tiene desperdicio, porque también aparecen una serie de príncipes ordenados, exactamente igual que si hubieran hecho en época de Ramsés II, pero claro, ¿quién fue rey de Egipto tras la muerte de Ramsés III? Ramsés IV. Ramsés III, Ramsés IV. Vale, Ramsés IV es hijo de Ramsés III. Entonces, fijaros, aquí aparece el cartucho de Ramsés, se refiere a Ramsés IV. Claro, él era príncipe, ahora se le ha colocado el cartucho, pero también la cobra. Después vemos que hay otros príncipes a los que también se le ha colocado la cobra delante. Tenemos 1, 2 y 3. Los siguientes ya no tienen esa cobra, solo los 4 primeros. De estos 4 primeros, en realidad, no todos son hijos de Ramsés III. Ahí se ha colado uno. Ramsés IV era hijo de Ramsés III, pero Ramsés V era hijo de Ramsés IV, con lo cual no aparece. Eso sí, Ramsés VI era hijo de Ramsés III, con lo cual sí que aparece como príncipe y como rey. Ramsés VII es el que continúa, no es hijo de Ramsés III. Pero él se coló y se puso ahí. Bueno, hizo una trampilla. Colocó su nombre y se puso el Ureus. Y Ramsés VIII también era hijo de Ramsés III, con lo cual aparece en la lista como príncipe. Pero también Ramsés VIII, al convertirse en rey, ordenó que le colocaran el Ureus delante. Por lo tanto, tenemos pruebas bastante claras
de que este tipo de actuaciones tienen lugar. Así que si volvemos a la representación del virrey de Kush, Mesui, entendemos que algo ha ocurrido con este virrey para que en un momento dado se le haya colocado una cobra en la frente. Y como Mesui es una, por decirlo así, una abreviatura de Amen-Mose, igual que Messi, etcétera, todo lo que hemos dicho, entonces la relación es posible, ¿no? Decir, bueno, pues es posible que este virrey de Kush, que es virrey de Kush hasta finales del reinado de Merneptah, pero que no llega a cumplir todo el reinado de Merneptah, porque después le sucede Jaem-Chitri, es posible que este virrey de Kush sea el futuro rey Amenmese. La situación queda clara, ¿no? Bien. Vamos a ver qué documentos tenemos que nos sirven un poco para indagar en la genealogía de este Amenmose. Vayamos ahora ¿a dónde? Al segundo pilono del templo de Amón en Karnak. Y nos vamos a fijar en esta estatua. Una estatua que aparece fragmentada, pero que originalmente es una estatua de Amenmose. El nombre de Amenmose ha sido borrado, o sea, hay usurpaciones, después es sustituido, pero sabemos que es de Amenmose. Y en un lateral de la estatua aparece la figura de una mujer que ha de ser identificada como la gran esposa real. Claro, entendemos gran esposa real de Amenmose porque es el propietario original de la estatua, pero el nombre de la mujer ha sido borrado intencionadamente, con lo cual esto nos impide saber cómo se llama la gran esposa real de Amenmose. Bueno, pero ahí está representada. Si vamos a la sala hipóstila de Karnak, encontramos varias estatuas que originalmente pertenecieron a Amenmose, pero que después fueron usurpadas por Seti II. Todas no nos son útiles desde el punto de vista del estudio de la historia, pero hay algunas que ofrecen, bueno, pues algunos datos de interés. Por ejemplo, vamos a esta estatua que estaría en el lado derecho de la sala hipóstila según entramos, y vemos como en un lateral también aparece una figura femenina, pero lo interesante es de la figura femenina, que en este caso sí que conserva su nombre, se llama Tahat, la mujer se llama Tahat, pero es muy interesante la inscripción porque vemos que en la inscripción ha habido dos procesos de escritura. Una original, en la que se hace referencia a la hija del rey y madre del rey, en época de Amenmese, y una inscripción que se aplica con posterioridad, una vez Seti II recupera el trono y expulsa o mata a Amenmese, en la que el título de hija del rey se conserva, pero el título de madre del rey ha sido sustituido por el de esposa del rey. Entonces, claro, esto es bastante interesante, porque fijémonos que el nombre de Tahat no ha sido eliminado. En cambio, el de la gran esposa real de Amenmose sí que ha sido eliminado antes. Ese sí que fue eliminado. Se dejó el título. Vemos que pone, aunque está fragmentada la estatua, si recuerdan, veíamos cómo ponía gran esposa real. Pero el nombre de la mujer, eliminado. Evidentemente hay una persecución hacia la memoria de esa mujer, por las razones que sean. Seguramente porque es esposa de este rey usurpador. Pero en este caso, lo interesante es eso, que a pesar de que Amenmose, que es el que inscribe originalmente esta inscripción, es eliminado, el nombre de la mujer no es eliminado. Como interesante también ver las modificaciones que se han producido solo para el caso de este título. Lo que en un principio es madre del rey, ahora se convierte en esposa del rey. Entonces, claro, esto abre una línea de trabajo, o una línea de especulaciones, de hipótesis, y es pensar que esta mujer llamada Tahat era la esposa de Seti II, pero también fue la madre de Amenmese. Entonces diríamos, ostras, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Amenmese ha usurpado o ha intentado usurpar el trono de su propio padre? Claro, todo esto sería así si Tahat es la misma mujer. Todo cambiaría si pensamos en la existencia de varias mujeres llamadas Tahat. Tahat no es un nombre raro en absoluto, conocemos a varias Tahat. Entonces esa posibilidad
hay que tenerla en cuenta, ¿no? De hecho, si reunimos algunos de los ejemplos en la documentación de mujeres llamadas Tajat, podríamos citar, por ejemplo, los siguientes. El caso que acabamos de mencionar, o, por ejemplo, en otra estatua usurpada de Seti II, pero originalmente de Amenmese, también se habla de Tajat como hija del rey y como gran esposa real. Claro, aquí el título o los títulos se han modificado una vez Seti II se hace con el trono. En un vaso en el Valle de los Reyes simplemente aparece el nombre de Tajat, y después tenemos otro documento que es muy interesante porque nos habla de una Tajat dentro de una lista de princesas hijas de Ramsés II, una lista fechada en el año 55 de Ramsés II. Esta lista es interesante porque tiene una fecha asociada, y esta Tajat, esta princesa Tajat, hija de Ramsés II, que aparece en la lista del año 55, no aparece en listas anteriores. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque esta Tajat, evidentemente, es una princesa jovencita. Y siendo una princesa jovencita, bueno, pues ya entra dentro del juego de posibilidades para asociarla a estos personajes que en realidad son muy cercanos a Ramsés II en el tiempo. Entonces, bueno, hay varias opciones. No tenemos por qué pensar exclusivamente, como señalan algunos autores, que esa Tajat es una única mujer que es esposa de Seti II y a la vez madre de Amenmese. Vayamos ahora de nuevo al Valle de los Reyes y nos vamos a la KV-10. La KV-10 es la tumba de Amenmese. Claro, Amenmese hemos dicho que al menos tuvo control del Alto Egipto, o bueno, seguro de Tebas y del sur de Egipto, en ese año 3-4 de Seti II. Y claro, ¿qué hace un faraón tan pronto inicia su reinado? Una de las primeras actuaciones es ordenar al equipo de trabajadores de Deir el-Medina que empiece su obra, ¿no?, para una tumba en el valle. Entonces, esto lo hace Amenmese y realiza una tumba que estaba dentro de los cánones de tumba real de aquella época. Pero hay unos detalles de interés en esta tumba, sobre la que después volveremos. Si vamos a la Sala del Pozo, bueno, en esta época ya no existe un pozo, pero conocemos esta sala como Sala del Pozo, y después vamos a la Sala de Pilares, vamos a ver cómo por encima de la decoración original de Amenmese se ha aplicado un estucado, y sobre ese se ha hecho un relieve de una nueva decoración. Pero lo interesante es ver cómo en la Sala del Pozo fue representada por encima, esto ha de quedar claro, por encima de los relieves originales de Amenmese, fue representada una mujer que es identificada como Tajat y a la que se asocia el título de Madre del Rey. Es decir, justo el mismo título y el mismo nombre de mujer que aparece en las estatuas originales de Amenmese, como aquella que hemos visto en la sala hipóstila de Karnak, donde una mujer llamada Tajat tiene el título de Madre del Rey en referencia a Amenmose. Claro, aquí lo llamativo es lo que decía, que esta decoración de Tajat se ha hecho sobre la decoración de Amenmese. Por lo tanto, una vez la tumba de Amenmese ha sido usurpada, ha sufrido una damnatio memoriae. Pero el hecho es que la decoración se ha hecho posteriori. Y si se ha hecho posteriori, debemos de entender que esa decoración se ha hecho cuando Seti II ha recuperado el gobierno de todo Egipto. Por lo menos en ese momento, o posteriormente, pero por lo menos en ese momento, no antes. Y después encontramos también en la Sala de Pilares otra decoración, una vez más sobre la original de Amenmese, en la que aparece una mujer con el título de esposa del rey, que se llama Baquet Teruel. De esta mujer no sabemos nada más, pero se podría especular sobre si fue esta la esposa original de Amenmese. Bueno, esto no lo sabemos, pero ya ven cómo hay unas pistas, ¿no?, asociadas a la figura de Amenmese. Claro, cuando Amenmese usurpa
el control del territorio sur de Egipto a Seti II, es muy curioso lo que hace. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La primera actuación que hace él en Karnak, porque es el sitio donde con más evidencia se muestran estas cuestiones, es picar, como vemos aquí, picar para eliminar el nombre de quién, de Seti II, de Merneptah. Claro, esto es muy llamativo. Él ordena eliminar el nombre de Merneptah, con lo cual yo entiendo que si él ordena eliminar el nombre de Merneptah, y por supuesto ordenará también eliminar el nombre de Seti II, recordemos que, recapitulando, para no enredar la cuestión, que Seti II ha gobernado todo Egipto en el año 1-2, pero en el 3-4, Amenmese está gobernando en esta parte de Egipto. Y es en ese momento cuando Amenmese, el usurpador, ordena la eliminación del nombre de Merneptah y de Seti II. De Seti II sería comprensible, porque al fin y al cabo él está combatiendo contra Seti II por el control de Egipto. Pero ¿por qué elimina a Merneptah? Si realmente esa mujer llamada Tahat es esposa de Seti II y es madre real, madre de Amenmese, en ese caso, si esto es así, el abuelo de Amenmese sería Merneptah. Pues bueno, que haya una persecución contra Seti II dentro de este asunto enrevesado, pues casi sería hasta lógico. Pero contra el abuelo, contra el hijo de Ramsés II, no parece lógico. A menos que Amenmese no tenga nada que ver con Seti II y sea más bien un descendiente de un príncipe de Ramsés II que evidentemente no es Merneptah. Es decir, una de esas líneas de poder que quedaron truncadas según los herederos al trono de Egipto fueron muriendo porque su padre, Ramsés II, seguía viviendo. Por eso digo, ese reinado tan largo, esa presencia de tantos príncipes y sobre todo la existencia de varios príncipes herederos al trono con sus familias, porque ya tienen hijos y a lo mejor hasta nietos, y que al morir truncan la gran carrera faraónica de esa descendencia, esto crea un conflicto, o puede crear posiblemente un conflicto latente que evidentemente no va a aparecer con el sucesor inmediato de Ramsés II, pero sí que puede aparecer alguna generación después. Entonces, la idea yo creo que es esta, entender quizás, porque no se puede afirmar, pero quizás que Amenmese es un descendiente de uno de esos príncipes y no de Seti II y a su vez de Merneptah. Entonces tenemos este ejemplo que aparece en el lado sur exterior de la gran sala hipóstila de Karnak. Esto es una decoración de Merneptah, pero que ha sido picada por Amenmese. Aquí lo vemos ahora en mayor tamaño. Claro, aunque ha sido picada la inscripción, en realidad se lee perfectamente. Bueno, eso es una actuación general en Karnak. A veces encontramos casos como este, donde se ve que se ha hecho uso, ¿no?, del cincel, pero no de una manera absoluta, dejando completamente rebajado el cartucho, con lo cual nos permite, por suerte, leer el nombre original, pero a veces la actuación ha ido más allá. Por ejemplo, si vamos a Luxor, estas escenas posiblemente las conozcan. Estamos en el primer patio del templo de Luxor, lo que es la construcción de época de Ramsés II, y en el lateral derecho y frontal encontramos dos series de, por un lado, princesas de Ramsés II y por otro lado de príncipes. Esta serie de príncipes muy bonita porque finaliza precisamente en ese conocido relieve que nos muestra el frontal del templo de Luxor en aquella época, ¿no? Bueno, pues justo por debajo de ambas series de princesas y de príncipes, originalmente aquí había una inscripción de época de Merneptah. Toda la inscripción ha sido eliminada, toda eliminada. En algunos casos no. Aquí vemos perfectamente restos de la inscripción. ¿Por qué? Pues porque posiblemente aquí había una estatua apoyada en la pared y el que fue picando dijo, bueno, ahora no voy a quitar la estatua, sigo picando. Claro, cuando después saquearon el lugar y retiraron la estatua, pues apareció este trocito de inscripción. En este otro caso encontramos inscripción de época de Ramsés II y por debajo la inscripción más antigua, original, mejor dicho,
de Merneptah, el sucesor de Ramsés II, que también ha sido borrada, pero que nos deja algunos signos que nos permiten ver lo que sería, bueno, pues la titulatura y el inicio del nombre del faraón. O, por ejemplo, aquí, y sigo en Luxor, y además en un lugar también muy conocido del templo de Luxor, aquí estoy en la sala columnada, longitudinal, de época de Amenhotep III, esa que tiene decoración de Tutankamón, pero justo por debajo de esos relieves de la fiesta de Opet tenemos una inscripción que ahora diríamos que es de Ramsés IV, esta que vemos aquí, esto es de época de Ramsés IV, pero por debajo de la inscripción de Ramsés IV, ¿qué vemos? Pues, por ejemplo, el resto de un cartucho. Aquí se ve el carnero del nombre de Ba-en-Ra, por lo tanto, nombre de entronización de Merneptah. Así que nos encontraríamos con lo mismo. La inscripción de Merneptah fue borrada por Amenmese y, en este caso, ese hueco precioso ha sido ocupado por Ramsés IV. Entonces vemos que, a pesar de esa persecución contra el nombre de Merneptah, en muchas ocasiones, bueno, pues quedan suficientes detalles como para poder recuperar el nombre del monarca o parte de la inscripción original. Pero claro, la persecución, como digo, de Amenmese, del usurpador Amenmese, no va contra Merneptah sin más. Va contra Merneptah, pero evidentemente también contra el que fue el personaje contra el que él combatió realmente, que no es otro que Seti II. Entonces aquí tenemos un relieve procedente de la decoración del patio de la Cachette, que es de época de Merneptah. Es un príncipe y el nombre del príncipe aparece aquí escrito, aunque ha sido borrado. Vamos a ampliar esa parte de la inscripción. Bueno, pues con un poco de esfuerzo, y si quitáramos esta luz, veríamos mejor la inscripción y reconoceríamos el nombre de Seti. Claro, es Seti Merneptah. Bueno, la luz tampoco era... Pero está bien saberlo, porque bueno, ahora ya puedo pedir más cosas. Entonces, sí, eso es evidencia pura. Gracias. Entonces, en este caso reconocemos el nombre del príncipe Seti, pero ya digo, este Seti es el príncipe Seti Merneptah, hijo de Merneptah, que al acceder al trono conoceremos con el nombre de Seti II. Es decir, que no solo se borra por parte de Amenmese el nombre de Merneptah, sino que también se persigue el nombre de Seti II y hasta al Seti II, que era príncipe, que fue príncipe en su momento. En algunas piezas, por ejemplo, esta ya no existe. Durante un bombardeo alemán en 1941, esto estaba en Inglaterra, bueno, pues la pieza fue destruida. No hay fotografías, no hay mejores colaciones, pero bueno, es suficiente para ver cómo esta pieza sufrió varias intervenciones. Parece ser que originalmente es de Merneptah, después hay cartuchos de Seti II, de Amenmese, algunos de Amenmese borrados, otra vez Seti II. Entonces, en esta pieza se ve todo ese proceso que estamos hablando, del que estamos hablando. Claro, durante el corto reinado de Amenmese en el área tebana, él no solo se dedica a usurpar o a eliminar el nombre de esos predecesores que quiere que no pasen a la historia, ¿no? Él también crea, hay múltiples estatuas que originalmente son suyas y también muchas inscripciones que originalmente son suyas. Por ejemplo, una que veríamos en el templo funerario de Seti II, aquí cerquita de Seti I, perdón, cerquita de Drabu el Naga. Claro, estas inscripciones tampoco son casuales. Estas inscripciones ayudan a entender que, de algún modo, Amenmese quizás busca una aproximación hacia monarcas como Seti II, como Ramsés II, a los que podría considerar sus legítimos predecesores, si lo entendemos así. Claro, solo podemos especular. En todo caso, aquí aparece un relieve en el templo de Seti I junto a Drabu el Naga, en el que, bueno, junto a una serie de personajes, que es en primer lugar el dios Amón, Ahmose-Nefertari, y después dos monarcas que no son sino Seti I, el propio Seti I, y Ramsés II, junto a esta serie de personajes, tenemos originalmente a Amenmese. Y digo originalmente
porque el nombre que encontramos aquí ahora es el de Siptah, pero debajo de ese nombre los trazos demuestran que el relieve original es de Amenmese. Una vez Seti II recupera el gobierno sobre todo el territorio egipcio, quizás para recordar ese hecho podría habernos mostrado, ¿no?, algún cambio en alguno de sus nombres, de su protocolo real. Es una costumbre que se observa en otros faraones, ¿no? Cuando hay un cambio sustancial, por ejemplo, con Mentuhotep II, una vez unifica todo Egipto, bueno, pues hay cambios en sus nombres. Lo mismo podría haberse dado con Seti II una vez vence al usurpador Amenmese. Pero en realidad no lo podemos confirmar. Tenemos variantes en sus diferentes nombres del protocolo real, pero los documentos, al no estar todos asociados a fechas, no nos ofrecen esa garantía, ¿no?, de poder pensar en una variación del nombre vinculada al control de todo Egipto. Lo que sí que tenemos, el texto podría relacionarse perfectamente con algunos comentarios que ha hecho Juan Carlos esta mañana, por ejemplo. Lo que sí que tenemos es un decreto anticorrupción de Seti II. Claro, es un decreto anticorrupción que se enfoca a evitar, de algún modo, esos sobornos, esas corruptelas que aparecen, y en gran medida, dentro del mundo de los templos del sacerdocio, ¿no? Pero también quizás podríamos asociar este decreto anticorrupción, aunque sea para ese caso concreto, a los males que acaban de suceder en Egipto, en ese año 3-4, en momento en el que, sin duda alguna, se han producido ceses de sacerdotes, se puede haber incrementado la corruptela favorecida por el usurpador Amenmese en su propio interés. Hemos visto cómo cesó a un visir, hemos visto cómo se asesinó a un capataz y no hubo ninguna actuación contraria, ¿no? Entonces, quizás también podríamos vincularlo a estos hechos. La realidad es que una vez Seti II expulsa o mata a Amenmese, claro, ¿qué hacemos con la tumba de Amenmese en el Valle de los Reyes? ¿Qué hacemos con la KV-10? Claro, si es un usurpador, habrá que eliminar a ese usurpador de la tumba. Lo normal, quizás, hubiera sido que cada vez que apareciera el nombre de Amenmese en la tumba, este nombre hubiera sido eliminado, pero se hubiera dejado el resto de la decoración perfectamente conservada. Y digo lo normal porque, al fin y al cabo, la decoración en una tumba real es genérica, es estándar, es una decoración homologada, ¿no? Tenemos una serie de composiciones religiosas más o menos ordenadas en relación a las distintas estructuras de la tumba, y eso es igual para todos los reyes de esa época concreta. Pero, en cambio, en la tumba de Amenmese, lo que hubo es una eliminación total de la decoración. Aquí, por ejemplo, vemos un relieve eliminado de la tumba de Amenmese, de la parte inicial de la tumba, y aquí os pongo, por ejemplo, el mismo relieve en la tumba de Siptah, para que se vea lo que había originalmente aquí. Ya digo, toda la decoración fue eliminada, y esto es bastante llamativo, no solo los nombres. Entonces, claro, en todo caso, la damnatio memoriae es total para la tumba de Amenmese. También el eliminar toda la decoración, pues a lo mejor se podría vincular pues a un deseo de no solo de quitar de en medio el nombre de Amenmese, sino de incluso anular el poder, entre comillas, mágico que pudieran tener esos textos. Bueno, el hecho es que eso es lo que se produce. Otras actuaciones que vemos que tienen lugar tan pronto Seti II recupera el trono o el poder en todo Egipto. Bueno, pues, ¿quién se puso como visir cuando el visir Amenmose fue depuesto o eliminado después de haber acusado a Paneb? ¿Quién se puso? ¿Os acordáis? Que fue importante al principio de la charla. Haem Titri, que parece ser que es el personaje del mismo nombre que fue virrey de Kush. Esto es interesante, porque acordaros
que si ese Jaimtitri que llega a ser visir con el rey Amenmose fuera el mismo que anteriormente fue virrey de Kush, sería interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que si Mesui, el virrey Mesui, es el futuro rey Amenmose, intentemos no perder el hilo. Ya sé que la hora es la que es y todo esto, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Además, después voy a pasar las hojas del examen, así que... Bien, entonces, los del máster, tomar nota, porque esto del año que viene lo tenéis. Entonces, vamos a ver, nos quedamos con lo que dije, un pequeño inciso para recapitular este acontecimiento. Con Merneptah vimos dos virreyes de Kush. El primer virrey de Kush que vimos es este Mesui, que después le vemos con una cobra. Y este fue virrey de Kush hasta finales de Merneptah, pero no durante todo el reinado de Merneptah, porque tras él viene este Jaimtitri que mencionamos. Y después vemos un Jaimtitri que es no virrey de Kush, sino visir, pero precisamente con Amenmose como rey. Y ahora otra cosa. El primer documento fechado de Amenmose, ¿dónde apareció? En Buchen. Entonces, nos podemos quizás quedar con esta idea. Puede ser que Amenmose, que había dejado de ser virrey de Kush, tuviera como aliado al que le sucedió como virrey de Kush y que después, como pago a esa lealtad, le convirtiera en visir. Claro, estoy especulando por completo. Pero bueno, dentro de esta historia en la que inevitablemente tenemos que especular, es una posible reconstrucción de los hechos. En todo caso, si este Jaimtitri realmente es un aliado del usurpador Amenmese, entonces sí que se comprende perfectamente que cuando Seti II expulsa o elimina o asesina a Amenmese, Jaimtitri, que fue leal de Amenmese, se ha eliminado a su vez. Y esto es justo lo que tenemos. Aquí en el Wadi Hammamat aparecen algunas inscripciones de un visir que se llama Parra-Heb. Y lo tenemos precisamente en ese momento en el que Seti II recupera todo el control de Egipto. Entonces, claro, son muchas casualidades. Es una hipótesis de trabajo que tiene fundamento. No la podemos verificar al 100%, por supuesto, pero tiene fundamento. Es interesante. Vemos después también otra actuación de Seti II. Vamos a ver, si Amenmese borró, eliminó los nombres de Merneptah, ¿qué hace Seti II cuando recupera Egipto? Coloca su nombre en aquellos lugares en los que había desaparecido el nombre de Merneptah. Podía haber restaurado el nombre de Merneptah, pero no hace esto, coloca su propio nombre. Y es lo que veríamos en este ejemplo donde se produce un palimpsesto. La combinación que hay que leer es la suma de estos cartuchos. Aquí lo veríamos también, aunque en este caso se ha aplicado un estucado sobre los cartuchos originales de Merneptah que habían sido picados, y sobre ese estucado se escribe el nombre de Seti II. Por eso aquí vemos como una mezcla de varios, ¿no ves? Aquí un cartucho, otro, que serían los originales de la piedra, y después sobre ese estucado que cubre los originales, el nombre vinculado a Seti II. Y así sistemáticamente en muchos lugares. Por ejemplo, esta escena es original de Merneptah. Si ampliamos este sector de la imagen, vemos como esos cartuchos están como más rebajados. ¿Por qué? Porque aquí sí que la eliminación del nombre de Merneptah no consistió en un picoteo, se rebajó todo el texto, o sea, quedó realmente vacío. Con lo cual, cuando ahora Seti II domina otra vez todo Egipto, coloca su nombre donde originalmente estaba el de Merneptah, pero claro, en una posición algo más profunda. Aquí también se ve muy claro, podemos ver cómo el cartucho original fue totalmente eliminado, rebajado, y Seti II viene y coloca su nombre. Pero la historia en Karnak es preciosa, porque aquí podemos ver incluso cómo, bueno, 1000 años después, más o menos, llegan, posiblemente en época tolemaica, llegan unos hombres y dicen, bueno, vamos a quitar el signo de Set, porque es el dios maligno, este no nos gusta. Y claro, sistemáticamente o casi sistemáticamente, cada vez que leemos el nombre de Seti II o de Seti I,
donde aparece la figura de Set, vemos que esta ha sido eliminada. Pero claro, en este caso la eliminación, ya digo, es casi 1000 años posterior. Estas columnas son de Luxor, y aquí también se ve perfectamente cómo hay un nombre original, que es el de Merneptah. Aquí, por ejemplo, vemos parte del nombre de Merneptah y sobre él el nombre de Seti II. O, por ejemplo, aquí en el cartucho rebajado. También Seti II elimina simplemente el nombre de Amenmese en inscripciones originales de Amenmese. En la estela 22 de Abu Simbel encontramos un relieve en el que originalmente, como digo, aparece Amenmese en la posición de destruir al enemigo, pero Seti II, cuando se hace con el control de todo Egipto, elimina el nombre de Amenmese y pone el suyo en su lugar. Aquí también vemos una escena muy bonita. Estamos en el lateral este, exterior, del octavo pilono de Karnak. Esto sería la escalera por la que nos introducimos en la estructura del pilono. Vamos a ver algunas escenas. Por ejemplo, esta primera es una escena original de Seti II. Bueno, aquí no hay ningún cambio, es una escena original de Seti II. Pero justo debajo, en esta escena del dintel de la puerta, encontramos al primer sacerdote de Amón, Roma o Roma Roy, el que está enterrado, el que fue enterrado en la TT 283. Bueno, pues este hombre está realizando, bueno, pues un gesto de adoración de los nombres del rey que no aparecen. Podrían ser los de Amenmese, pero perfectamente podrían ser los de Merneptah, que son los que Amenmese elimina. Además sabemos que el sumo sacerdote Roma Roy es sumo sacerdote ya con Merneptah, por lo tanto la inscripción se puede fechar en esa época. Pero justo en el panel de la derecha encontramos otro texto que también es muy interesante. Aparece en primer lugar el sumo sacerdote de Amón, Roma Roy, y justo, vamos a ampliar, y justo detrás de él aparece su hijo, Bakenhonsu, que no es el famoso Bakenhonsu, este es otro, pero con un detalle interesante, y es el siguiente. Su nombre ha sido picado, ha sido eliminado. Él era segundo sacerdote de Amón, y en un texto de Roma Roy, él expresaba su deseo de que su hijo llegara a ser sumo sacerdote de Amón, una de esas dinastías de las que hablaba Juan Carlos esta mañana. Y probablemente así hubiera sido, pero no lo fue, porque el siguiente sumo sacerdote de Amón no fue Bakenhonsu, sino Mahuji, que nada tenía que ver con Roma Roy. Así que tal vez esa eliminación del nombre de Bakenhonsu y el hecho de que se le impidiera acceder al puesto más alto de la jerarquía sacerdotal en Tebas, tal vez pudiera vincularse a que él también estuvo, bueno, pues muy asociado a la figura de Amenmese, porque al fin y al cabo estamos en esta época, pero evidentemente no lo podemos afirmar. Seti II tiene, a pesar de su corto y turbulento reinado, tiene obras, bueno, pues esparcidas prácticamente en todo Egipto. Por ejemplo, podríamos ver esta del templo de Ashmunein, al norte de Tebas, donde, aunque bueno, no se conserva perfectamente, pero lo suficiente como para ver algunas partes del relieve de esa entrada monumental al templo y, por supuesto, el nombre de Seti II. También, por ejemplo, el obelisco que hay en el muelle de entrada de Karnak es de Seti II. Bueno, tiene muchas obras, aunque de pequeña consideración, repartidas por Egipto. Pero una de ellas es muy conocida y es, por ejemplo, esta estructura tripartita para las barcas portátiles de Amón, Mut y Honsu, y que fue erigida una vez Seti II se hace con el control de todo Egipto, no es anterior. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque aquí los relieves de Seti II y los nombres de Seti II se conservan intactos, por lo tanto es posterior a Amenmese. Pero lo pongo por lo siguiente: más allá del hecho de que la figura del dios Set haya sido eliminada, ya digo, en una época tardía que nada tiene que ver con este asunto, vemos tan pronto entramos en la sala perteneciente a la barca portátil del dios Amón, a mano derecha encontramos este relieve y a mano izquierda otro relieve idéntico
en el que aparece Seti II y tras él, no el príncipe Seti Merneptah, que es este sería el Seti Merneptah B, porque este también se llamó Seti Merneptah cuando era príncipe. Entonces, no esta figura, sino la original, que aparecía donde ahora está este príncipe. Y es muy llamativo, porque la original, que aparece en la otra pared, ha sido borrada. Se intuye su perfil, pero ha sido borrada. Aquí también fue borrada, pero se colocó la figura del príncipe. Entonces, ¿qué figura fue borrada? La figura de Bai. A muchos de vosotros os sonará el nombre de Bai. Es como el Senenmut de esta época. El hecho es que Bai, que tendrá un papel importantísimo durante el reinado de Siptah, que es el sucesor de Seti II, este Bai ya tiene un papel importante también con Seti II, y por eso apareció aquí representado. Pero ya en época de Seti II entendemos que su figura fue sustituida, quizás no por persecución, sino simplemente por dejar constancia de la existencia de un posible príncipe heredero del que no sabemos nada más, y que es este Seti Merneptah. Aquí lo vemos, y ahora vamos al Valle de los Reyes, porque en KV 56, que es más que una tumba, es una especie de pozo, se encontraron restos muy interesantes que para algunos autores en realidad es lo que queda del enterramiento de un príncipe que, al ser de época de Seti II, podría asociarse con este personaje que acabamos de ver, con Seti Merneptah. Pero eso sí, en ningún lugar en este enterramiento aparece el nombre de esta persona, está totalmente saqueado por otra parte. Pero a pesar de eso, en el lugar aparecieron piezas muy llamativas, ¿no? Como estos pendientes a nombre de Seti II, o, por ejemplo, estos brazaletes donde no solo aparece Seti II, sino una mujer que ahora presentamos, que no es otra que Tausert. Tausert es la gran esposa real de Seti II. Seti II muere tras 6 años de reinado, de los que en esa parte central ya hemos visto que perdió parte del control de Egipto. Como podéis ver en estas fechas que coloco aquí, la verdad es que tenemos bastante bien encuadrado ese reinado, ¿no? Con el momento de entronización, más o menos, pero bastante cercano al real, que pudiéramos pensar, con el momento de inicio de su tumba, con el momento de su muerte y incluso con un detalle procedente de un ostracón en el que se nos dice lo siguiente. El jefe de policía Najmin, esto viene de Der el Medina, vino diciendo: el halcón ha volado al cielo, es decir, Seti II ha muerto. Otro ha aparecido en su lugar, otro se ha coronado en su lugar. No dice el nombre de esta persona, pero ya se anuncia el momento, en el año 6, 1 Peret 19, o sea que está perfectamente encuadrada su muerte. Volvamos al Valle de los Reyes, a ese sector que ya hemos presentado hace unos minutos. Volvemos a la tumba de Seti II y lo que nos encontramos es con una obra acabada de manera acelerada. Esos preciosos relieves iniciales que habían sufrido una usurpación de los nombres de Seti II en el momento en que Amenmese controla la zona y que ahora han sido restaurados, esos preciosos relieves dejan dan paso a unas pinturas sin relieves, a veces casi bosquejos, que evidencian que se está acelerando mucho, ¿no?, en la decoración de esa tumba. Incluso, fijémonos, esto no es una cámara sepulcral propiamente dicha, esto es un pasillo que hay después de la sala de pilares, pero aún nos quedaría otro pasillo, otra sala, una cámara sepulcral. Aquí se improvisa la cámara sepulcral en un pasillo inacabado y pintando en el techo una diosa Nut, pues con una calidad muy, muy baja. Esta es la situación en la que se entierra Seti II. Seti II, por otra parte, apareció en la KV 35, en la cachette, en el escondite de KV 35, una momia entre cuyos vendajes aparece muchas veces el nombre de Merneptah, porque utiliza vendajes que en origen son del reinado de Merneptah. Si la identificación hierática asociada a esta momia es correcta, él sería Seti II. Pero
pende una duda, porque esta momia aparentemente, según los especialistas, nos ofrece a un personaje más bien joven, y esto no cuadraría muy bien con lo que esperamos de Seti II, ¿no? Cuando muere Seti II, se eleva en el trono de Egipto Siptah. De él también tenemos información que nos sirve para asignarle 6 años de reinado. Vamos a presentar ahora a este monarca. En el caso de Siptah sí que vemos cómo hay una variación en su nombre perfectamente fechada. Vamos a hacerlo más fácil presentando esto. En el año 1-2 él utiliza esta versión de su nombre, y a partir de ese año 2 él utiliza, por ejemplo, como nombre de entronización Agenra Sedepenra, a partir, ya digo, de ese año 2, con lo cual establecemos, a partir de los nombres de Siptah, 2 épocas claramente diferenciadas, año 1-2 y resto. Quizás el cambio de nombre se deba precisamente a que ese año 1-2 de Siptah sea un corto periodo de conflicto. Puede ser, no lo sabemos, pero puede ser. Y tal vez el cambio de nombre obedezca a este hecho. En todo caso, sí que sabemos que Siptah es como un Tutankamón de finales de la dinastía 19, en el sentido de que es un príncipe que se corona siendo muy joven. Pues quizás tendría 10 años cuando se coronó, o 12, es muy, muy joven. De modo que necesita de un regente, en este caso una regente. ¿Y quién es la regente? La que había sido gran esposa real de Seti II, es decir, Tausert. De hecho, por ejemplo, en una estela de Bilgai, el título con el que es designada Tausert, la estela no es esto está en Amada, pero lo pongo aquí casi para decorar, ese texto nos habla de la gran regente de todo el país, haciendo referencia a esta mujer. ¿Quién era la madre de Siptah? Durante mucho tiempo se pensó que podía ser Tía. De hecho, en la tumba de Siptah, en la KV47, apareció material de la madre del rey, Tía. Pero hoy en día estamos casi seguros de que, bueno, casi seguros no, la certeza es prácticamente absoluta, sí, que estos restos de Tía en realidad no son originales de KV47, sino de KV32. KV32 y 47 conectan. Entonces es material original de KV32 que fue a parar en KV47. Y claro, quien se entierra en KV32 originalmente es Tía, pero la reina Tía, madre de Tutmosis IV y esposa de Menhotep II. Así que esta Tía nada tiene que ver, bueno, dicho así suena mal, pero nada tiene que ver con Siptah. Bueno, con todos mis respetos a la señora, claro. Después, por ejemplo, tenemos algunos documentos bueno, pues de los que se podría intuir, ¿no? Una mujer vinculada a Siptah. Por ejemplo, en este caso, una pieza conservada ahora en el Louvre, se habla de una Suteiri, aparentemente una mujer de origen sirio, que, aunque la inscripción habla de esposa del rey, se piensa que podría ser la madre del rey. Bueno, no tenemos más documentos. Después hay quien opina, como sería el caso de este texto, que hay una vinculación entre el usurpador Amenmese y este Siptah, porque así como Amenmese se dice que ha sido criado en Akhbit, en uno de los nombres de Siptah aparece el título de el que se muestra en Akhbit. Y esta combinación similar de elementos pues, hace pensar a algunos autores que Siptah podría ser incluso hijo del mismísimo usurpador Amenmese. Después también tenemos una estatua preciosa. Bueno, se conserva en Múnich. Al principio se creía que era de Akenatón, simplemente porque el nombre de Siptah es este, Agenra Setepenra. Entonces, claro, se lee poco, dado que la inscripción está muy picada, bueno, pues lo fácil fue creer que era Akenatón. Y además, quien no recuerda, por ejemplo, esa estatua de Akenatón con una princesa en su regazo, ¿no? Más o menos similar a esto. En este caso es la reina Agnès Merirra junto a Pepi II, entonces la estatua original,
que vemos aquí era muy similar a esta en cuanto al ordenamiento de las figuras. Entonces, claro, ¿quién fue representado en esta estatua junto a Siptah? Porque este sí que es Siptah, o sea, ha sido reconocido por la inscripción. Si supiéramos quién fue representado aquí, tal vez tendríamos ya la solución a saber de quién es hijo Siptah. Siptah es hijo de un rey, ¿pero de quién? ¿De Amenmese? ¿De Seti II? O, claro, eso no lo sabemos. Entonces, volvemos a la estatua y nos planteamos quién es el personaje que aparece aquí. Podría ser Seti II, Amenmese, Tausert, el propio Bai. Hay un elemento que quizás no debemos desperdiciar en nuestra vista de la estatua, y es estos signos, ¿no? El signo del Sematawi vinculado al trono de un rey. Si esto es así, deberíamos esperar que aquí sentado hubiese un rey y, por lo tanto, eliminaríamos la posibilidad de que fuera Bai y eliminaríamos la posibilidad de que fuera Tausert, porque Tausert fue rey tras la muerte de Siptah, no antes. Con lo cual tendríamos dos opciones, que fuera Seti II, padre de Siptah, o Amenmese, padre de Siptah. Pero claro, sea quien sea este personaje, ha sido eliminado con virulencia. Y en ese caso, bueno, se llevaría más boletos a Amenmese, por usurpador. Pero ya veis que, bueno, estamos realmente ante un problema de difícil solución. El hecho es que en la época de Siptah hay un personaje muy importante, que es Bai. Bai, ya he comentado antes, que tiene también bueno, cargos notables. En época de Seti II era escriba real y mayordomo real, pero durante el reinado de Siptah va a ser aún más importante porque recibirá el título de, podríamos decir, gran canciller de todo el país, del país entero. Pero sobre todo, fijaros en la inscripción cuando dice que este hombre es Bai, quien estableció al rey en el lugar de su padre, quien estableció al rey Siptah en el lugar de su padre. Claro, esto lo dice el canciller, esto sí que es espectacular, que sea Bai el que establece al rey en el lugar de su padre. Claro, esto no es normal. Amón puede establecer al rey en el lugar de su padre, pero no un canciller. Así que este canciller, en otras inscripciones, vuelve a repetir exactamente la misma frase, el que estableció al rey en el lugar de su padre. Este canciller Bai, de posible origen extranjero, sí que hay un acuerdo más o menos común a que posiblemente fuera de origen sirio, es el que proporciona que Siptah acceda al trono de Egipto. Además, fijémonos lo que dice en esta inscripción de Der el-Bahari, que está en la parte del sector de Mentuhotep II, en la que Bai dice: yo puse mi ojo en ti, se refiere a Siptah, cuando tú estabas solo, yo protegí toda tu gente. Claro, esto enlaza perfectamente con ese cambio de nombre de Siptah, en referencia a la posibilidad de que el año 1-2 de Siptah sea también un periodo turbulento, en el que la situación no es clara en Egipto, y de algún modo Bai colabora en que se asiente ese poder. Además, Bai también aparece mencionado en un texto cuneiforme del archivo de Rashamra Ugarit, en el que este hombre se dirige a Hammurabi, el último rey de Ugarit. O sea, es un personaje importante en el Egipto de esta época. Su nombre aparece en alguna esfinge, por ejemplo. Aparece también en Amada. Antes hemos visto la figura de Mesui en Amada, la que tenía la cobra en ambas jambas, pero también en Amada aparece Bai adorando los cartuchos de Siptah. Y de igual modo, aunque aquí no se ve muy bien, es muy interesante, tan pronto entráis en el templo grande de Abu Simbel, a mano izquierda, una vez acabamos con toda esa fila de nubios que están atados, bueno, justo en el umbral de entrada del templo, a mano izquierda, fijaros bien, cuando vayáis la próxima vez, fijaros bien, mira, justo delante de donde suele estar el vigilante con su llave, ahí. Bueno, pues fijaros bien, porque aquí, a esta altura, o sea, bajito a esta altura, encontramos esto, y esto es un documento maravilloso,
¿Por qué es maravilloso? Bueno, aparecen, os lo vais a creer porque no se ve muy bien, aparecen los cartuchos de Siptah sobre el Sematawi, de modo que en el trono aquel que también aparecía este signo, evidentemente se asocia a un rey, el cartucho como reina de Tausert, y claro, acto seguido, Tausert es esta mujer, la veis, ¿verdad? Con la figura, sí, con la figura, esto es la cinturita, la cintura, ¿vale? Las piernas, tal. Y justo detrás, fijaros, esto es la cabeza de un hombre, esto es su brazo, está así, ¿veis? El vestido amplio, los pies y esto la pluma que lleva. Bueno, pues este es Bai. Aparece Bai junto a Tausert, los dos en señal de adoración a los nombres de Siptah. Pero fijaros que Bai aparece junto a la reina a la misma escala. Claro, es un personaje muy importante. Por eso siempre se han hecho estas comparaciones entre Senenmut, Hatshepsut y Bai Tausert, claro. Además, Bai es tan importante que incluso en el templo funerario de Siptah, que está aquí, esto es el Rameseum, el de Amenhotep II, Tutmosis III, bueno, pues aquí está el de Siptah, es pequeñito. En los depósitos de fundación encontramos placas de Fayenza donde se anuncia el nombre de este personaje, de Bai, o sea, participa en la construcción del templo funerario del monarca y lo tenemos aquí documentado hasta en el año 3 de Siptah. Incluso, más que Senenmut, incluso se hace una tumba en el Valle de los Reyes, y no en cualquier sitio. Esta es la tumba de Seti II, KV-15. KV-14 es la tumba de Tausert. Pero es que esta de aquí, KV-13, es la tumba de Bai, que está enfrente de KV-47, que es la tumba de Siptah. Estamos todos aquí reunidos. Ahí se resume toda la conferencia, en este trocito. Entonces, claro, esto no es normal. Además, es una tumba que no obedece al canon real, porque es de 2,75 metros de altura, y en esta época, como os acordáis, ¿verdad?, tendría que superar ya los 3 metros de altura. No obedece al canon real, pero claro, es un pedazo de tumba que quedará inacabada, porque algo le va a pasar a Bai, vamos a ver qué le pasa, y que será ocupada por príncipes ramésidas como Amenhotep y Montuhotep de finales de la dinastía 20. Incluso este sarcófago de Tausert, cuando era reina, será reutilizado por uno de estos príncipes. Entonces, ¿qué pasa con Bai? La solución a su final vino a partir de la lectura de este ostracón, que estaba en 2 piezas. Pierre Grandet, bueno, pues tuvo la genial idea de hallar las 2 piezas, juntarlas y ofrecer una lectura que no deja lugar a dudas, y es la siguiente. En el año 5, no se nombra de qué faraón, pero se entiende que es Siptah, el faraón ordenó ejecutar a Bai. Claro, esto es fuerte, ¿eh? Si Siptah ordena ejecutar a Bai, ese gran personaje desaparece y, sobre todo, ese gran personaje no va a convivir con Tausert como reina, digamos, faraón, porque claro, ya habrá sido ejecutado anteriormente a ella. Este papiro lo ha mostrado Juan Carlos esta mañana. Yo os pongo la página que nos interesa, es el gran papiro Harris, y en el gran papiro Harris se habla de un tal Irsu, que era un sirio, uno de Haru. Este Irsu se cree que hace referencia a Bai, del que hemos dicho que podría ser un sirio. De hecho, si leemos algunos fragmentos del papiro, veamos la situación que se expresa en él. Dice, estaba la tierra de Egipto abandonada y cada hombre tenía su justicia. Quizás hace referencia a la época de la usurpación de Amenmese, quizás. Después vino otra época de años vacíos, se refiere posteriormente a ese momento, cuando Irsu, un sirio, estaba entre ellos como grande, como gobernante, como jefe. Él puso todo el país bajo su control. Por eso se entiende que este sirio puede ser Bai, aunque hay quien opina que es Siptah. Claro, fijémonos en esta lista de reyes que aparece, y creo que voy acabando, que aparece en el templo funerario de Ramsés III. En primer lugar aparece Ramsés III. ¿Qué monarca hubiera en Egipto antes que Ramsés III? Sennacht. ¿Qué es este? Pero claro,
Este de aquí es Seti II, este es el nombre de entronización de Seti II. Entre Seti II y Semnacht está Siptah y está Tausert, pero aquí no aparecen. Con lo cual, de alguna manera, Ramsés III, que sí que cita uno a uno todos los reyes de la dinastía 19, hasta no solo Seti I que aparece aquí, sino también Ramsés I e incluso Horemheb y Amenhotep III antes, hay más lista aquí, aunque no se salta ninguno, excepto a los vinculados a Amarna, por supuesto, sí que se salta a Tausert y a Siptah, como si no los considerara legítimos. Claro, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero claro, si vamos a la tumba de Siptah, si Siptah no se consideró legítimo, esperaríamos ver que todos los relieves y nombres de Siptah fueron eliminados. Pero no encontramos esto. Fijaros qué cosa más curiosa encontramos en la tumba de Siptah. Los nombres originales de Siptah fueron borrados, pero después fueron otra vez incluidos en la tumba. Eso es muy curioso. Entonces, se entiende que fueron borrados por Tausert cuando ya se hizo control de todo Egipto una vez muere Siptah. Porque no quiere vincularse a Siptah, quiere vincularse a Seti II. ¿Con quién se vinculó Hatshepsut? ¿Con Tutmosis II? ¿Con Tutmosis III? ¿Con quién? Con Tutmosis I. Pues algo parecido va a hacer Tausert, como ya veremos. No se quiere vincular con Siptah, ni siquiera es hijo suyo. Se querrá vincular con los legítimos anteriores, empezando por su propio marido, Seti II. Así que lo curioso del caso es que si se produce una restauración, no se puede reproducir con Tausert, ha de ser posterior. Y claro, ¿posterior qué es? En la dinastía 20. Esto es bastante llamativo, pero es lo que hay. O sea, es interesante, ¿verdad? Aquí hay posibilidad de investigación. Esta es la momia de Siptah, se conserva, también apareció en esa cachette de KV35, la tumba de Amenhotep II. Sobre Tausert también tenemos todas sus fechas que nos interesan. Ella lo que hace es exactamente lo que hizo Hatshepsut. Hatshepsut, como faraón, empieza a actuar más o menos en el año 6-7 de Tutmosis III. Pero cuando ella cuenta sus años de reinado, no empieza el año 1 en ese año 6-7, sino que su año 1 es el año 1 de Tutmosis III. Entonces, sus 22 años de reinado comienzan cuando ella incluso era regente, en el año 1 de Tutmosis III. Exactamente lo mismo hace Tausert. El año 1 de Tausert es el año 1 de Siptah, pero su año 1 real, en realidad, es el 7. Pero claro, para ella es el año 7. ¿Por qué? Porque no reconoce el reinado de Siptah. Ella solapa su tiempo de regencia como si hubiera sido faraón. Esto también es interesante. Vemos cómo hay una evolución en la figura de Tausert. Con Seti II es gran esposa real, con Siptah es la gran regente de todo el país. Pero una vez muere Siptah, ella adopta un nombre de entronización, porque se convierte en un faraón, por decirlo así. De hecho, tenemos una estatua que ya no se sabe dónde está, fue hallada en Heliópolis, donde ella se muestra como tal, como un auténtico faraón, igual que lo hiciera Hatshepsut en su tiempo. En su propia tumba, KV14, encontramos como en origen la estructura de la tumba se construye cuando ella era gran esposa real y, por lo tanto, las medidas de la tumba corresponden a unas medidas no de rey, sino de reina. Por eso vemos que la altura de la tumba es de 2,60, por ejemplo, o que los pilares son cortos. Pero tan pronto ella se convierte en rey, cambia la estructura de la tumba y pasamos a un canon de proporciones propio de un rey, con una altura de tumba superior a 3 metros, por ejemplo, y con unos pilares, pues también siguen las medidas de 2 codos egipcios, que son las medidas que en esta época son propias de una tumba de rey. Pero es que hasta en la decoración se produce lo siguiente, y esto es sumamente interesante. Claro, cuando ella era regente, quien fue representado en su tumba era el rey de ese momento, que era Siptah. Pero una vez Siptah muere, ¿qué hace ella? Elimina el nombre de Siptah y coloca el nombre de Seti II, para olvidar esa figura que a ella no le conviene. Ella quiere asociarse a Seti II. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en otras partes de la tumba. El nombre de Siptah
sistemáticamente es eliminado y en su lugar se coloca el nombre de Seti II. Y hasta la propia figura de la reina, sobre todo esto se ve en la parte inicial de la tumba. Claro, ella inicia su tumba cuando es una reina, no es un faraón. Entonces, ella se representa como tal, con esas dos altas plumas, como lo haría una reina. Pero a lo largo de su carrera meteórica, desde gran esposa real hasta faraón, ella va a ordenar cambios en la decoración de la tumba. Y todo esto se ve en la tumba gracias a que no se ha eliminado el relieve original y en su lugar se ha puesto otro, sino que lo que se ha hecho, aparte de rebajar un poco el relieve, es colocar un estucado encima sobre el que se ha hecho un relieve. Pero claro, el estucado cae con el tiempo y nos deja ver lo que hay debajo. Entonces, tenemos aquí toda la historia de esos años perfectamente visible en los relieves de la tumba, donde, por supuesto, aparecen composiciones religiosas que para nada pertenecen a lo que esperaríamos ver en una tumba de reina, pero sí de rey. El libro de las puertas, de las cavernas, etc. También Tausert, por ejemplo, se hace un templo funerario. Claro, esto no lo hace una reina, sí un faraón. Su templo funerario está al sur del Ramesseum. Este es el de Tutmosis IV. Bueno, pues aquí está el de Tausert, excavado en fechas recientes, hace 10 años más o menos se excavó la zona y aparecieron algunos objetos de interés, no solo esas plaquetas que hablan de Tausert, pero no se menciona ni a Siptah ni a Seti II, por lo tanto el templo funerario se comenzó a construir cuando ella era faraón. Eso también es interesante. Y alguna inscripción, por ejemplo esta del año 8, que posiblemente nos está marcando el momento de abandono de esa construcción porque esta mujer desaparece del control de Egipto. Hay quien opina que Tausert podría ser esta mujer que tenemos dentro de ese grupo de momias de la tumba KV35, donde ya hemos mencionado a Seti II, pero donde también está Siptah y Merneptah. Por lo tanto, bueno, estaríamos dentro de la misma época si esta fuera Tausert. Pero, claro, no está identificada, con lo cual queda como una momia anónima. Tenemos un ostracón muy interesante, donde se ve un combate entre una mujer y un hombre. La mujer a la izquierda, con su auriga, lanzando flechas, y aquí el rey, fijaros en el faldellín, también haciendo lo mismo, lanzando flechas. Y debajo, bueno, pues personajes que están dentro de un conflicto. Aquí hay flechas clavadas en los cráneos de algunos guerreros, ¿no? Entonces, claro, esos personajes no están identificados, pero dentro del contexto del que estamos hablando, y teniendo en cuenta que este ostracón se puede fechar en esta dinastía 19, sería permisible suponer que de alguna manera alegórica se hubiera representado un combate, una auténtica guerra civil entre Tausert y aquel que va a eliminar a Tausert del trono de Egipto. Es posible. Fijémonos en la lista de reyes que ofrece Manetón. A pesar de todos los problemas que ofrece esa lista, aparece Amenmenes, el usurpador, y aparece Tuoris, que evidentemente es Tausert. Aunque esta lista tiene sus problemas, y un problema es que sobre Tuoris se dice que es llamado Pólibo en Homero, es decir, un hombre, esposo de Alcandra, y en cuya época fue tomada Troya. Bueno, pues esto nos da igual. Pero el hecho es que Tuoris Tausert ha quedado incluso en esa lista de Manetón. Ahora sí que voy acabando. Volvemos al gran papiro Harris y en la parte final de la misma página que había mostrado antes, vamos a leer algunos fragmentos de este texto, se dice: los dioses establecieron a su hijo que salió de su propia carne como gobernante de todo el país sobre su gran trono. Ese hombre al que colocan los dioses es Setnacht, el primer rey de la dinastía 20. Y se dice: él puso en orden todo el país, que había sido rebelde. Él mató a los rebeldes de la tierra de Egipto. Es decir, es Setnacht el que acaba con todas estas turbulencias. Y claro, el último personaje de esa época de turbulencias, ¿quién es? Tausert. Pero en otro texto, en una estela fechada en el año 2 de Setnacht, se dice: cuando esta tierra estaba sumida en el caos, este gran dios eligió a su majestad, Setnacht. Esto ya nos lo ha dicho el gran papiro Harris. Año 2, Dosemu 10. No hay enemigos de su majestad. O lo que es lo mismo, en el año 2 de Setnacht
se acabó con todo el problema bueno, que ha afectado al Egipto de los últimos años, esas turbulencias, usurpaciones, etc. Segnacht se creía que había reinado 2 años apenas, pero desde 2006, en que en la avenida de Esfinges de Luxor fue hallada esta estela, sabemos que gobernó 4 años. Entonces, a partir de ese año 2 de Segnacht, en el que él derrota a todas luces a Tausert, que reinó 2 años en solitario, con lo cual cabe pensar que el primer año de Segnacht es el primer año en solitario de Tausert. A partir de entonces, como digo, es cuando Egipto vuelve a quedar unificado y se funda una nueva dinastía, que será la 20, de la que bueno, pues también hay historias muy interesantes que contar. Muchas gracias.